Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a esta ponencia titulada Eficacia de las técnicas de atención y concentración del mindfulness sobre el rendimiento escolar. Yo soy Jorge Ricarte, pertenezco al Departamento de Psicología de la UCLM, estoy en la Facultad de Educación de Albacete junto con mi compañera Cristina Cuesta Zamora, que está también investigando sobre estos temas. Realmente, pues para empezar, una breve definición de mindfulness. Hace unos años no se conocía tanto cuando se llevó a cabo este proyecto de innovación en el colegio, pero hoy en día realmente es una técnica mucho más conocida. Tiene distintas traducciones, pero a nosotros nos capturó la atención el hecho de que hablara de atención consciente, de consciencia del momento, de atención intencional, porque creemos que esas características, aunque hay que respetar la filosofía del mindfulness, sí que podría extrapolarse a áreas de atención y de concentración del alumnado y, por tanto, de su rendimiento. De hecho, existe un largo número de estudios en los que sí que han llevado a cabo el hecho de trabajar aspectos del mindfulness y han observado su efecto sobre el rendimiento en estudiantes. Aquí unos ejemplos. Tenemos un primer estudio de 200 estudiantes de primaria de 10 a 12 años en los que se observó una mejora en la aptitud musical. O en un trabajo de Benito León, ya con alumnos un poquito mayores de primero y segundo de la ESO, en el que obtuvieron rendimiento, un aumento en el rendimiento en materias básicas. Y también no solo a nivel de rendimiento, sino que hay otros estudios que junto con ese aumento en el rendimiento académico, como el estudio de Baugham, Atkins y Patterson, también tienen una mejora, ¿no?, en aspectos más de tipo habilidades sociales y disminución de la ansiedad rasgo. Esos eran estudios más tradicionales, más recientes, ya hablan de una mejora en términos de disminución de suspensos, así como mejoras a nivel cognitivo o socioemocional, ¿no? Todo muy relacionado siempre por esa disminución de más bien dicho, por el aumento en la capacidad de memoria de trabajo y de comprensión lectora asociada a un aumento en la capacidad de atención de los alumnos. Bien, este proyecto de innovación surge principalmente por un aumento en la demanda por parte de los centros de actuaciones de tipo integral. No solo se trata de aspectos a nivel de mejora del rendimiento académico, sino también aspectos en la mejora de la capacidad atencional de los alumnos y también en la capacidad de la regulación emocional, la gestión de emociones y el control de la activación. Entonces, nosotros pensamos que el mindfulness podría aglutinar todo aquello. Es una técnica que aumenta a disminuir los niveles de estrés, a mejorar la capacidad atencional. Quizás podría ser una técnica de forma que funcionara transversalmente, de forma que no solo mejorara algo tan objetivo o más de tipo académico como es simplemente el rendimiento en una tarea, sino también aspectos emocionales, de relaciones interpersonales, de regulación emocional, de afrontamiento del estrés, y por tanto fue un poco la motivación de este proyecto, es decir, buscar alguna técnica o algún recurso o alguna herramienta que no solo mejorara la atención y el rendimiento académico, sino que también mejorara la salud mental, al fin y al cabo, de nuestros alumnos. El punto de partida fue siempre un entrenamiento en profesorado, ¿no? Es como la animación a la lectura. No podemos decirles a los alumnos que lean si nosotros no somos un ejemplo. Pues, o que coman sanos si nosotros no somos un ejemplo. Pues esto es exactamente igual. Es decir, la idea sobre todo era que los profesores vieran, probaran en sus propias carnes la eficacia de estas técnicas para luego pensar en cómo podrían aplicarlas a los alumnos y cómo podrían adaptar las actividades de mindfulness que ellos habían practicado al día a día en el contexto emocional.
Evidentemente, por tanto, el proceso es profesorado, alumno y luego una evaluación tanto en profesorado y alumno, que es un poco lo que resume esta fase de intervención, ¿no? Desde una evaluación inicial, después una fase 2 con formación en mindfulness durante el profesorado y después de cada una en esas semanas, una vez que el profesor tenía la formación, lo aplicaba en el aula y tenemos una fase 3 con evaluación del profesorado, del alumno y también decidimos incluir a las familias porque también participaron de forma activa. En la siguiente diapositiva tienen reflejadas las actividades del calendario de aplicación. Empezamos con respiración consciente, después la implicación de los sentidos y la atención plena, distinguiendo en percepción visual y auditiva, que tenemos algunos resultados científicos sobre esta línea. Hacemos una sesión de repaso, después bajamos a las partes del cuerpo, volvemos a repasar actividades de respiración, después aplicamos las técnicas en movimientos cotidianos, luego repasamos de nuevo, después nos centramos más en atención y concentración y los procesos cognitivos, después volvemos a repasar actividades de respiración, de conciencia corporal, porque el mindfulness requiere mucho entrenamiento y después tenemos la atención plena en la realización de actividades cotidianas, cómo podemos transmitirla luego a nuestros alumnos y como siempre terminamos con un repaso. Este es el programa de evaluación, no solo nos centramos a nivel de test de concentración y de autorregulación emocional o de atención y concentración, sino que también evaluamos algunos aspectos de salud mental como el índice de satisfacción vital, aspectos como la ansiedad rasgo o incluso mejoras en la inteligencia emocional en el profesorado. Como resultados preliminares tenemos que se observó una gran aceptación por parte del profesorado, realmente se implicó a todo el centro y como dijimos también se implicó a las familias, ¿no? Fue un proceso natural, ¿no? En el momento en el que vimos la aceptación por parte del profesorado y de los alumnos, creímos que era importante contar con la participación del profesorado, de las familias, perdón, y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente su participación. Respecto a los resultados preliminares, sí que observamos, ¿no? Que las mejoras a nivel emocional, pues evidentemente requieren un mayor trabajo personal, ¿no? Yo creo que estamos un poco acostumbrados a buscar resultados inmediatos, ¿no? Quiero ya quiero que me den una pastilla o hacer algo en 10 minutos que me solucione la vida o que me haga perder peso, pues con el estado emocional queremos lo mismo. Y sí que es algo que yo creo que conseguimos formar al profesorado, ¿no? En el sentido de que realmente un bienestar emocional requiere un trabajo, constancia, tanto para ellos mismos como para el alumnado. Sí que encontramos a nivel de regulación emocional y de nivel de concentración y atención de los alumnos resultados muy rápidos. Sin embargo, los resultados a nivel académico pues no se observaban de forma tan rápida, ¿no? Quizás porque tampoco es el objetivo en sí del mindfulness, ¿no? Por tanto, quizás los efectos a largo plazo o bien no controlamos variables extrañas, ¿no? Como puede ser la motivación o los periodos de evaluación, sino que también consideramos que quizás no sea uno de los fuertes, ¿no? del mindfulness. Por darles algunos ejemplos concretos, funciona muy bien para reducir la ansiedad ante los exámenes, sobre todo en niños de quinto y sexto, utilizar mandalas. Mandalas son actividades de atención y concentración mindfulness basadas en la visualización de mandalas. Reducía muchísimo el estrés. Hay muchas teorías y muchos estudios que utilizan eso, incluso en situaciones de estrés. Hay estudios recientes que dicen que es importante distraer, ¿no? O sea, centrar la mente en algún estímulo visual. Eso evita, ¿no? Que la mente empieza a divagar de alguna forma y la verdad es que se observó, es algo muy sencillo,
que queríamos compartir porque sí que tiene su que tuvo efectos rápidos sobre los alumnos y mejoró el rendimiento en cuanto a la capacidad de hacer los exámenes con un nivel de activación óptimo. Luego también resultó muy interesante una propuesta en la que se utilizó las técnicas de visualización, atención y concentración del mindfulness con dibujos, con imágenes, nubes, un poco personalizadas según los gustos del alumno para la visualización y problemas de ortografía, ¿no? Un poco a nivel visual, aunque también hay que trabajarlo a nivel auditivo, pero en este caso se trabajó a nivel visual. Y luego para cursos más pequeños, que no son tan académicos, en los que a lo mejor cuesta más el tema de la regulación comportamental, lo que se hizo fue utilizar las técnicas de mindfulness para actividades de vuelta a la calma tras el recreo, ¿no? Y la verdad es que pues aumentó la atención, la concentración, la convivencia, disminuyó los problemas interpersonales. ¿Qué dificultades hemos encontrado? Pues es importante señalar que no es útil ni para todo el profesorado, ni para todos los alumnos, ni para todas las aulas, ¿no? Entonces es algo con lo que hay que tener muy cuidado y no se puede imponer, ¿no? Se puede formar, se puede sugerir, pero las técnicas de mindfulness no son necesariamente positivas, ¿no? O aplicables a todo el profesorado. Hay que ir cuidado con eso y tener un respeto. Lo observamos claramente que requiere mayor entrenamiento. Con las sesiones que hicimos, el tiempo que hicimos, no es necesario. Cualquier técnica que pretende producir una modificación a nivel neuropsicológico que requiere horas y años de entrenamiento. Se requiere también más esfuerzos a la hora de adaptar las tareas, sobre todo para niños más pequeños, ¿no? Es como que, claro, al tener que trabajar a nivel abstracto, de consciencia, imagina, céntrate, etcétera, es mucho más complicado para los niños y yo creo que todavía nos hace falta un mayor esfuerzo a la hora de adaptar las técnicas del mindfulness a niños más pequeños. Y luego también ya desde una perspectiva meramente investigadora es importante conocer cuál es su eficacia diferencial con otras técnicas del mismo corte oriental, como sería el yoga o la relajación tradicional, ¿no? Tendemos a buscar una nueva técnica, funciona, pero tenemos que conocer su funcionamiento diferencial con otras técnicas similares, ¿no? Otras técnicas que se han utilizado de forma más tradicional. Y para finalizar, como conclusiones generales, a pesar de estas dificultades que acabamos de comentar, sí que son técnicas con una alta potencialidad, ¿no? Tanto a nivel de regulación emocional como a nivel de activación y de concentración para tareas escolares que requieren atención. Quizás no está tan claro su implicación directa sobre el rendimiento académico, pero sí que podría ser más una ganancia secundaria. Nosotros sí que observamos directamente esa ganancia directa a nivel emocional, a nivel de activación y de concentración y del nivel de activación que presuponemos que tiene un efecto sobre el rendimiento, pero no lo observamos directamente. Es importante recalcar que estas intervenciones deben realizarse de forma sistemática y durante mucho tiempo. Es mucho más eficaz muy poquito tiempo todos los días que estar un mes centrado en estos y luego dejarlo como todo en la vida. Y como comentaba, es todavía necesario adaptarla al contexto escolar. Yo creo que tiene gran potencialidad, pero necesita mucha formación, mucho compromiso y tener la creatividad suficiente como para adaptarla a las distintas edades. No es lo mismo un niño de infantil que un niño que está en quinto y sexto de primaria, ¿no? Incluso dentro de una misma aula, las necesidades o las aplicaciones de las técnicas del mindfulness pueden ser distintas, pero sí que concluimos que puede ser una herramienta más eficaz, un recurso más para el enfrentarse a un aula, tanto para el propio profesor, para sí mismo, como para transmitir a sus alumnos y a sus familiares. Y en nuestro caso no tenemos nada más que decir, simplemente darles las gracias y quedamos a su disposición para resolver cualquier duda. Saludos desde Albacete, nos vemos. Chao.